Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridas alumnos y alumnas. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema ICMP. Vamos a entender un poco qué es esto y también la parte de rutas estáticas, lo que es el comando PIN, para qué sirve, para qué funciona. Ya hemos hablado un poco acerca del mismo, pero vamos a entenderlo a profundidad, un poco más en detalle. Voy a dejar de compartir video para enfocarnos en la presentación. Y la idea de este módulo es entender cómo funcionan las herramientas para probar conectividad de red, explicar la forma en que se usa ICMP para probar la conectividad de red, utilizar las utilidades de ping y traceroute para probar la conectividad de red. Comencemos. Mensajes de ICMP. Internet Control Message Protocol, ICMP, proporciona información sobre problemas relacionados con el procesamiento de paquetes IP bajo ciertas condiciones. Entonces, nos proporciona información sobre problemas relacionados con el procesamiento de paquetes IP bajo ciertas condiciones. Pero también es el protocolo que nos permite saber si la conectividad se está ejecutando de manera exitosa. El protocolo de mensajes para IPv4 es ICMP versión 4. Para IPv6, ICMP versión 6. Estos incluyen la funcionalidad adicional, una funcionalidad adicional con IPv6 que vamos a explicar poco a poco más adelante. Los mensajes ICMP comunes en relación a ICMP v4 e ICMP v6 incluyen accesibilidad al host o al equipo como tal, destino y servicio inaccesible, tiempo superado. Una nota importante es que los mensajes de ICMP versión 4 no son obligatorios y por lo general no se permiten dentro de una red por razones de seguridad. ICMP Echo Message. El mensaje echo de ICMP se puede utilizar para probar la accesibilidad de un host en una red. Por ejemplo, un host local envía una solicitud de echo ICMP a un host en otro destino, ya sea dentro de la misma red o dentro de otra red. Si el host se encuentra disponible, el host de destino responde con una respuesta de echo. Aquí vemos el ejemplo donde H1 envía un mensaje a lo que es H2. Estás alcanzable. Todo eso lo hace por medio de ICMP. Sí, aquí estoy disponible. Responde primero se envía un echo request y luego se envía un echo reply. O sea, primero se envía una solicitud echo y después una réplica echo. Y así es como tenemos conectividad entre estas dos redes, la 10.1 y la 30.1. Y H1 y H2 se pueden comunicar entre sí. Cuando hablamos de lo que es el host inalcanzable, es básicamente que tenemos hasta 15 saltos para llegar a un destino y ya después ya es inalcanzable el host. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Se supone que cuando estamos utilizando un mensaje de destino inalcanzable de ICMP, se nos va a notificar al origen, ya sea que un destino o un servicio no es alcanzable. Cuando trabajamos a nivel de mensajes de ICMP, se incluirá un código que indica por qué no se pudo entregar el paquete. Algunos de los códigos de destino inalcanzable para ICMP versión 4 son los siguientes. 0, la red es inalcanzable. 1, el host es inalcanzable. 3, el protocolo es inalcanzable. Y 2, el protocolo es inalcanzable. Y 3, el puerto es inalcanzable. Cuando trabajamos con ICMP versión 6, a nivel de IPv6, tenemos un poco diferente este tema de los códigos. El primero, el 0 es que no hay ruta para el destino. El 1 es que la comunicación con el destino está prohibida administrativamente, por ejemplo, un firewall. El 2 es que más allá
del alcance de la dirección de origen. Eso representa la opción 2, el código 2. El 3 es que no se puede alcanzar la dirección. Y finalmente el 4 es que el puerto es inalcanzable. ICMP V6 tiene códigos similares pero ligeramente diferentes para mensajes de destino inalcanzable. El tiempo excedido, cuando el campo tiempo de vida TTL de un paquete se reduce a 0, se enviará un mensaje ICMP versión 4, tiempo excedido al host de origen. ICMP V6 también envía un mensaje de tiempo excedido. En lugar de el campo TTL de IPv4, IPv6 usa el campo límite de salto de IPv6 para determinar si el paquete ha excedido. Los mensajes de tiempo excedido son utilizados por la herramienta traceroute. Cuando trabajamos con ICMP versión 6, estamos incluyendo las nuevas características y funcionalidad mejorada que no se encontraba anteriormente, no se encontraba en IP versión 4, en ICMP V4, incluyendo 4 nuevos protocolos como parte del protocolo de detección de vecinos, ND o NDP. Los mensajes entre router IPv6 y un dispositivo IPv6 incluyen la asignación dinámica de direcciones y son los siguientes: RS, mensaje de solicitud del router; RA, mensaje de anuncio del router. Los mensajes entre dispositivos IPv6 incluyen la detección de direcciones duplicadas y la resolución de direcciones. Son las siguientes: NS-NA. El mensaje de solicitud de vecino es NS. El mensaje de anuncio de vecino es NA. ICMP V6-ND también incluye el mensaje de redireccionamiento que tiene una función similar al mensaje de redireccionamiento utilizado en IPv4. Continuando con este tema de mensajes de ICMP V6, los routers habilitados para IPv6 envían mensajes de RA cada 200 segundos para proporcionar información de direccionamiento a los hosts habilitados para IPv6. El mensaje RA puede incluir información de direccionamiento para el host como el prefijo, la longitud del prefijo, la dirección DNS y el nombre de dominio. Un host que utiliza la configuración automática de direcciones sin estado, Slack, establecerá su puerta de enlace predeterminada en la dirección de enlace local del router que envió el RA. Aquí tenemos la dirección IPv6, donde envía un mensaje RA desde un router hasta una PC destino. Consecuentemente, por medio del mensaje RS se responde desde la PC destino hacia el router. Un router habilitado para IPv6 también enviará un mensaje RA en respuesta a un mensaje RS. En la figura que se muestra en esta diapositiva, PC1 envía un mensaje RS y la primera parte es RS, el mensaje RS que se envía de PC1 al router, y la segunda parte es el RA, la respuesta del router hacia la computadora. Así es básicamente cómo funciona la comunicación de IPv6 entre una PC y un router 1 utilizando el protocolo ICMP versión 6. Por cierto, usé mi dirección local de enlace FE 2.2.1 como su puerta de enlace predeterminada. Esto nada más para que lo tenga ahí presente. Aquí se hablan entre ellos. Router 1 responde con RS con un mensaje de RA. PC1 envía un mensaje RS. Hola, acabo de arrancar. ¿Hay un router IPv6 en la red? Necesito saber cómo obtener la información de mi dirección IPv6 de forma dinámica. Router 1 responde con un mensaje RA. Hola, a todos los dispositivos habilitados para IPv6. Soy R1
Y puedes usar Slack para crear una dirección de unidifusión global IPv6. El prefijo es la dirección IPv6 separador 64. Por cierto, algo que había mencionado anteriormente, estoy utilizando la puerta de enlace FE80 2.2.1 como mi puerta predeterminada de enlace o puerta de salida. Un dispositivo asignado a una unidifusión IPv6 global o dirección unidifusión local de vínculo puede realizar la detección de direcciones duplicadas de AT para asegurarse de que la dirección IPv6 es única. Para verificar la unicidad de una dirección, el dispositivo enviará un mensaje NS con su propia dirección IPv6, como la dirección IPv6 objetivo. Si otro dispositivo en la red tiene esta dirección, responderá con un mensaje de NA notificando al dispositivo emisor que la dirección está en uso. Nota importante y aclaratoria: no se DAD, pero RFC 4861 recomienda que DAD se realice en direcciones únicas. Consecuentemente, continuando con este tema, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, para determinar la dirección MAC de destino, el dispositivo envía un mensaje de NS a la dirección de nodo solicitado. Esto va a ser el router que envía este mensaje de NS. Y luego la PC del usuario responde con un mensaje de NA. El mensaje incluye la dirección IPv6 conocida objetivo. El dispositivo que se trabaja a nivel de destino con la dirección IP versión 6 responde con un mensaje NA que tiene la dirección MAC de Ethernet. En la figura R1 envía un mensaje NS a la dirección MAC address que se muestra a continuación. Más bien esta es la dirección IPv6 que está solicitando una dirección MAC. Aquí tenemos enviando. El mensaje NS se envía a la dirección IPv6 solicitando, pidiendo una dirección MAC. De igual manera se utilizan lo que son encabezados y headers y se comunican entre capa de red y capa de enlace de datos. Y se hace la comunicación tanto de direcciones IPs como de direcciones MAC en esta comunicación. Pruebas de ping y traceroute. Básicamente la prueba de ping es para revisar y validar y confirmar conectividad desde un dispositivo origen hasta un dispositivo destino. Al tener una respuesta exitosa, significa que hay una comunicación correcta entre ambos dispositivos. La prueba de traceroute, ya la vamos a ver más adelante, nos va a decir cada uno de los saltos desde un origen hasta un destino y si estamos correctamente alcanzando cada uno de ellos. La dirección IP de loopback se utiliza para pruebas de conectividad local y pruebas de testeo a nivel de una PC local. Todos deberíamos tener acceso a nuestra propia IP de loopback, que en este caso se representa en formato decimal con la dirección IP 127.0.0.1. Hacer ping a una puerta de enlace predeterminada es una forma de validar si tenemos conectividad, por ejemplo, desde esta PC hasta el router. Se envía el echo request y el router o enrutador responde con un echo reply. El ping funciona de manera exitosa y efectiva. Hemos completado el proceso de manera correcta. Hay conectividad y hay comunicación entre esta PC. Vamos a poner aquí, esta PC está enviando un echo request. Se envía primero, el router responde con un echo reply y la conectividad se establece de manera exitosa. Vamos a ver si logro borrar esto. Vamos a cerrar esto. A nivel del router, él trabaja con una tabla de enrutamiento que le permite saber hacia dónde va y hacia dónde redirigir correctamente el tráfico de red. Esta es la manera en que los routers básicamente se comunican con los diferentes dispositivos de red. A nivel de switches y a nivel de tramas y a nivel de MAC address,
lo hace por medio de un encabezado. El encabezado permite comunicarse entre capa 2 y capa 3, o sea, entre capa de datos y capa de red. El comando traceroute, ya habíamos hablado anteriormente un poco acerca de este, nos permite ver cada saltos desde un origen a un destino o desde un destino hasta un origen y si tenemos conectividad exitosa entre ellos. Es muy importante para resolución de problemas y la parte de troubleshooting a la hora de estar trabajando en un ambiente de redes. El traceroute básicamente lo que hace es que nos va a dar y nos va a mostrar cada uno de los saltos desde el origen hasta el destino. Entonces, por ejemplo, vamos a anotar nuevamente. Si enviamos una prueba de conectividad de esta PC hasta esta otra PC y utilizamos un traceroute, nos va a dar la IP de este router, la IP de este otro router, la IP de este otro router y la IP del switch en caso de que haya una VLAN administrativa configurada en el switch hasta llegar finalmente a la otra PC. Más o menos, a grosso modo, esta es la forma en que se comunican las diferentes PCs. Por medio de encabezados y por medio de tablas de MAC address y tablas de enrutamiento. Tablas de MAC address funcionan a nivel de switch. Tablas de enrutamiento funcionan a nivel del router. Recordemos que el router también trabaja tanto a nivel de capa 2 como capa 3 por el hecho de los encabezados. Eso es lo que nos permite conectividad entre switches y routers. Vamos a ver más adelante, en futuras clases, una lección de Packet Trace en donde vamos a ver esta parte de rutas estáticas, pruebas de conectividad, pruebas de traceroute ya más ejemplificado. A nivel de Packet Tracer vamos a trabajar esto más adelante. Aquí solamente se nos menciona sobre construir una red y hacer pruebas de ping y traceroute en Packet Tracer. Hemos aprendido un poco de la conectividad entre diferentes dispositivos por medio del ping, por medio del traceroute, por medio de la utilización de mensajes como NS-INA, IPv4 e IPv6. Con esto me despido. Falta algo, por cierto, hay que explicar el tema de las rutas estáticas antes de ir culminando con esta clase. Aquí están algunos de los términos importantes que esta presentación ustedes las van a tener para que puedan estar repasando información y materiales. Todo esto va a estar disponible en el Classroom, en el curso oficial de Udemy. Ahora vamos a estudiar un poco el tema este de rutas estáticas. ¿Con qué se come esto? ¿Cómo funciona? Vamos a ampliar un poco más la letra y ahora sí. Un enrutador o router puede descubrir redes remotas de dos maneras, manualmente o dinámicamente. Las redes remotas, cuando se trabajan a nivel manual, es donde el router trabaja con rutas estáticas y crea sus tablas de rutas de enrutamiento dentro del router como tal. Ahí se crean esas tablas de enrutamiento. Cuando se trabaja de manera dinámica, se utiliza más el tema de protocolos de enrutamiento. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la figura a continuación a la izquierda se proporciona una situación donde hay enrutamiento estático y a la derecha hay un protocolo de enrutamiento dinámico que es EIGRP. Aquí tenemos enrutamiento estático del lado izquierdo y del lado derecho tenemos el protocolo de enrutamiento dinámico que es EIGRP. Por cierto, este protocolo es propietario de Cisco, le pertenece a Cisco. Un administrador de red puede configurar tanto rutas estáticas como enrutamiento dinámico de acuerdo a la necesidad del cliente y a las diferentes redes de telecomunicaciones. ¿Por qué utilizar enrutamiento estático, routing estático? Básicamente proporciona algunas ventajas y desventajas. Vamos a verlas cuáles son. Las ventajas de utilizar enrutamiento estático es que no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad. Las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad. Las rutas estáticas no consumen tanto ancho de banda, o sea, o consumen menos ancho de banda que los protocolos de enrutamiento dinámico. No se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar rutas. Y la ruta usa una ruta estática para enviar datos, la cual es conocida.
Las desventajas del enrutamiento estático es que la configuración inicial y el mantenimiento son prolongados. La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas, o sea que no es tan escalable como en el tema de enrutamiento dinámico. Y se refiere a la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta. Se requiere esta intervención del administrador de red. No se adapta bien a redes de crecimiento y el mantenimiento se torna cada vez más complicado y requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación. Vemos algunas diferencias entre enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. Por ejemplo, en enrutamiento estático, la configuración se vuelve más compleja al aumentar el tamaño de la red. En cambio, en dinámico, la configuración independiente del tamaño de la red es escalable. Es adecuado para topologías simples, enrutamiento estático. Es adecuado tanto para topologías simples como complejas. Se adapta automáticamente a los cambios de la topología, enrutamiento dinámico. Requiere intervención por parte del administrador de red para cambios en la topología, enrutamiento estático. Es menos segura, es más segura. Aquí vemos el tema de CPU, sin necesidad de recursos adicionales. Enrutamiento dinámico utiliza CPU, memoria y ancho de banda del enlace. Enrutamiento estático, la ruta a destino siempre la misma. Enrutamiento dinámico, la ruta depende de la topología actual. En resumen, las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas con solo una ruta hacia una red externa. También proporcionan seguridad en una red más grande para ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que necesitan más control. Es importante comprender que el enrutamiento, tanto dinámico como estático, no son simultáneamente excluyentes. Recuerde que el valor de la distancia administrativa AD es una medida de preferencia de los orígenes de ruta. Los orígenes de ruta con valores bajos de AD se prefieren sobre orígenes de ruta con valores altos de AD. El valor de AD para una ruta estática es 1. Por lo tanto, una ruta estática tendrá prioridad sobre todas las rutas aprendidas dinámicamente que tendrán valores mayores de distancia administrativa. ¿Cómo usar las rutas estáticas? Bueno, algunos de los usos principales es que nos facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento, proporciona enrutamiento hacia redes de rutas internas, utiliza rutas predeterminadas. Esto lo vamos a ir entendiendo un poco con el laboratorio de Packet Tracer. Facilita el mantenimiento de una tabla de enrutamiento en redes más pequeñas en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. Proporciona enrutamiento hacia redes de rutas internas y desde estas. Una red de rutas internas es aquella a la cual se accede a través de una única ruta y cuyo router tiene solo un vecino. Utiliza una ruta predeterminada. Para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una conciencia más específica con otra ruta en la tabla de enrutamiento. Aquí en la siguiente imagen vemos, por ejemplo, lo que son rutas internas que están alojadas o albergadas en el router. Se está trabajando más que todo a nivel de rutas estáticas. Algunos tipos de rutas estáticas, bueno, las rutas estáticas suelen usarse con más frecuencia en lo que es el gateway de último recurso para reducir el número de rutas anunciantes mediante el resumen de varias redes continuas como una sola ruta estática para crear una ruta de respaldo en caso que falle el enlace de ruta principal. Tenemos los diferentes tipos, tanto de rutas estáticas IPv4 como IPv6. Ruta estática estándar, ruta estática predeterminada, ruta estática resumida, ruta estática flotante. IPv4 y IPv6 admiten la configuración de rutas estáticas. Las rutas estáticas son útiles para conectarse a una red remota específica. Aquí vemos el ejemplo donde básicamente dentro del router están configuradas las rutas estáticas de esta red. Podríamos hacer una ruta estática hacia nuestra red interna
aunque normalmente no es tan urgente en el sentido de que si solo tenemos una red, podríamos por la ruta por defecto llegar perfectamente de la PC al router. Pero para comunicarnos con otras redes, algunas veces es necesario o protocolo de enrutamiento o inclusive para lo que es el tema de salidas a Internet. La ruta estática por defecto, una ruta por defecto predeterminada es una ruta que coincide con todos los paquetes y es utilizada por el router si un paquete no coincide con ninguna otra ruta más específica en la tabla de enrutamiento. Además, puede ser aprendida de forma dinámica o configurada de manera estática. Aquí hay un ejemplo de una ruta estática a nivel de dirección IPv4. Las rutas estáticas predeterminadas se utilizan en los siguientes casos. Número uno, cuando ninguna otra ruta de la tabla de enrutamiento coincide con la dirección IP destino del paquete. En otras palabras, cuando no existe una conciencia más específica, se utilizan comúnmente cuando se conecta un router periférico de una compañía a la red ISP. Cuando un router tiene otro router único al que está conectado, en esta situación se conoce al router como router de rutas internas. Aquí tenemos el router de rutas internas y la red de rutas internas. Solo se necesita saber cuáles son mis redes conectadas directamente. Para todas las demás redes, puedo utilizar una ruta estática predeterminada. Por ejemplo, para llegar al router 2. Ruta estática resumida. Para reducir el número de entradas. En la tabla de enrutamiento se pueden resumir varias rutas estáticas en una única ruta estática si se presentan las siguientes condiciones. Las redes de destino son continuas y se pueden resumir en una única dirección de red. Todas las rutas estáticas utilizan la misma interfaz de salida o la dirección IP de destino del siguiente salto. Aquí vemos, por ejemplo, algunas rutas que se habían configurado. Se puede representar, aquí tenemos 4 redes y una ruta resumida que sería esta. Ya habíamos hecho en clases anteriores el tema de rutas resumidas. Todo eso se hace la conversión a binario y se hace la comparación de ceros y unos. Les recomiendo repasar clases anteriores en caso de que hayan dudas en cómo realizar este tema de las rutas resumidas. Es todo un proceso. Ruta estática flotante. Las rutas estáticas flotantes son rutas que se utilizan para proporcionar una ruta de respaldo o una ruta estática o dinámica principal. En el caso de que una falle del enlace, de que tengamos una falla en el enlace, la ruta estática flotante se utilizará únicamente cuando la ruta principal no está disponible. Para conseguirlo, la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa mayor que la ruta principal. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con una distancia administrativa, se representa la confiabilidad de la ruta. Si existen varias rutas de destino, el router elegirá la que tenga menor distancia administrativa. Cuando se trabaja a nivel de EIGRP, se utiliza una distancia administrativa de 90. EIGRP es un protocolo de enrutamiento dinámico. Lógicamente, va a preferir una ruta estática a EIGRP porque recordemos que la distancia administrativa de la ruta estática es 1. Aquí vemos la integración de una sucursal con headquarters, con corporativos, donde viaja por medio de una WAN privada y por medio del ISP, por medio de Internet. Se nos dice en este ejemplo, prefiero conectarme al router de la oficina central por medio de un enlace privado, de una WAN privada. Sin embargo, si ese enlace falla, puedo utilizar una ruta estática flotante que se conecta a Internet como un respaldo. Esto es lo que se conoce en el mundo de las telecomunicaciones como convergencia. Tenemos un enlace de respaldo que nos da cierta convergencia. Yo creo que eso sería todo. Vamos a terminar de explicar esa parte. En la imagen del router de la sucursal, generalmente se reenvía todo el tráfico al router de la oficina de corporativos por medio de la WAN privada. El router intercambia información de la ruta utilizando EIGRP, protocolo dinámico. Una ruta estática flotante con una distancia administrativa de 91 o superior se puede configurar
para que funcione como ruta de respaldo. Si el enlace WAN privado falla y la ruta EIGRP desaparece de la tabla de enrutamiento del router de sucursal, el router selecciona la ruta estática flotante como mejor ruta para alcanzar la LAN de la oficina central, y ya una vez que este enlace está caído y falla por completo, el tráfico de red va a empezar a viajar por el ISP a través de la ruta flotante. Con esto terminamos la lección del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante y se cuidan. Voy a habilitar el video para despedirme. Nos vemos en la cumbre del éxito, alumnos y alumnas. Ha sido un placer y un honor. Hasta la próxima.